Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tener un pocos minutos. Estamos en un nuevo proyecto. Hoy vamos a presentar con el doctor Denis Chigel pues una serie de clases. Nos pueden comentar en redes sociales, así como bien lo hizo Fabricio. Fabricio, un saludo. Porque nos recomienda hablar de la lógica modal desde Lacan. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, acá, bueno, hemos vuelto a la fase uno de la cuarentena, así que estamos bastante complicados. Sí, Parece que supongo. estuviéramos en un circuito del que no podemos salir. Eh, Todo se repite, ¿no? Como me hace acordar la película El Día de la Marmota, no sé si la conoces. Es una película de un periodista que todos los días vive el mismo día, digamos, hasta que logra resolver el conflicto y logra salir, lo cual se parece bastante al tema del automatón que hablan acá, el tema de la repetición, el síntoma, así que tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, así que me parece una buena introducción justamente, porque Excelente. cuando uno ve la televisión y ve que el presidente dice lo mismo que había dicho el 20 de marzo, ¿no? Tiene la sensación de que algo raro pasa con el tiempo, ¿no? Como que entramos en un círculo donde las cosas empiezan a repetirse. Así que es bastante aterrador, ¿no? Genera inquietud y angustia también. Sí, de hecho, increíble lo que mencionas porque se relaciona mucho con lo que veremos hoy. Vamos a hablar Mm. de cómo una repetición contingente pues, puede llegar a parecer natural, puede llegar a ser algo necesario, y todo esto lo va a abordar Lacan, como Lacan bien lo viene haciendo con la lingüística, con la topología, pues no va a tomar todo tal cual, le va a dar un sentido pues propio de su teoría, es decir, es un pensador original, no es alguien que solamente va a recoger conceptos y ya, sino que va a transformarlos y no va a ser la excepción en este caso, donde va a jugar con estos conceptos. Y bueno, la lógica modal, como vine investigando, Daniel, eh, se pudo haber entendido desde el silogismo de Aristóteles, después, como mencionaba fuera del aire y que comparto, pues también cuando en los juicios de Kant, cuando habla de modalidad, pues propiamente ya estaba una lógica modal. Y es hasta el siglo XX cuando ya se formaliza, pues ahora sí que una disciplina en esto, ¿no? La lógica modal pues va a ser diferente a la proposicional, que solamente quizás esencialmente sería pues sobre lo que es verdadero y lo que es falso. En este caso vamos a tocar conceptos, por ejemplo, como el de la posibilidad, que tú lo vas a representar en un momento más escrito para que lo Mm. puedan ver cómo se representa. Recordar que las estructuras, vaya, en el estudio de la lógica, pues suelen tener símbolos, así que se los vamos a presentar. Y y nada, que ha sido un tema bastante complejo y ya justamente en este siglo y a partir de Kurt Lewis y Saul Kripke, pues podemos encontrar, insisto, una formalización mayor de esto y una disciplina pues que se pueda difundir de forma académica, si se quiere. Bueno, esta es una breve introducción. La verdad es que yo recién vengo investigando ese tema. El doctor Daniel es el que nos va a ilustrar mucho más. Y bueno, yo aportaré donde pueda pues algo a esta clase. Así que, Daniel, pues cuéntanos un poquito cómo es que Lacan toma esta lógica y para qué, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno, Lacan, como sabemos, toma muchas cosas, ¿no? Y justamente la lógica moral es algo que él trabaja y que no ha sido muy estudiado después, ¿no? Dentro de las corrientes lacanianas. Quizá por la complejidad del tema, pero es algo mencionado sobre todo en dos textos. Uno es el que trata sobre el tema de la tige y el automatón, que son dos conceptos que Lacan toma de Aristóteles justamente, ¿no? Uh -huh. Aristóteles habla de la tige como el encuentro afortunado, podría definirse, aunque Uh también -huh. puede ser un encuentro desafortunado, ¿no? Pero tiene que ver con lo que acontece, ¿no? Con lo que acontece cuando hay una especie de encuentro o choque entre dos líneas causales que no Sí, estaban destinadas a encontrarse, ¿no? Y de golpe se encuentran. Este, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, el momento en el que uno se enamora, ¿no? Ahí hay un encuentro. Podría considerarse afortunado o desafortunado según lo que pasara después, ¿no? claro. Pero Aristóteles lo contraponía al automatón, que sería la repetición, ¿no? La repetición de un proceso, de una manera cíclica, y que Lacan lo relaciona mucho con el tema del significante, ¿no? El retorno al significante, el hecho de que, bueno, haya una estructura que es inamovible, aparentemente,
Y justamente cuando se introduce una novedad, ¿no? Cuando se introduce este encuentro con la TG, con lo contingente, digamos, esa estructura está puesta a prueba, ¿no? Y reacciona de alguna manera. Entonces, eh, puede suceder, por ejemplo, que una persona se encuentra en una situación determinada a partir de la cual se desencadena una fobia o un TOC, por ejemplo, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. En el caso de la fobia del TOC, lo que tenemos es una conducta que no puede dejar de realizarse, no puede cesar, ¿no? Es lo que Lacan va a llamar lo que no cesa de no escribirse, ¿no? Él, bueno, lo toma como si el acto, en su carácter de significante, ¿no? Teniendo en cuenta que todo acto es un acto nombrado, cuando nosotros registramos el acto de una persona le ponemos un nombre, Sí, y por lo tanto es un significante que está enlazado con los demás, formando sí. un sistema, entonces, está dentro del dominio del lenguaje. Ujú. Eh, Esto es algo que escribimos, ¿no? Escribimos con nuestros actos y cuando algo no cesa de no escribirse, quiere decir que se repite, ¿no? Es lo que en Freud era la compulsión a la repetición. Y Exacto. esto que se repite es como entrar en un circuito circular, ¿no? Por eso Lacan también en el Seminario 2 muchas veces hace alusión a lo que la cibernética llama el proceso de retroacción, ¿no? Cuando algo de golpe empieza a entrar en círculos porque eh, una máquina simbólica se encuentra con algo que no puede procesar, ¿no? Que le falta un significante para poder cerrar el circuito, entonces empieza a darle vueltas alrededor, ¿no? Justamente la TG, el encuentro con afortunado o desafortunado, digamos, altera el circuito de procesamiento y hace que la máquina entre a dar vueltas en círculo, ¿no? Pero lo interesante es que más adelante Lacan reflexiona, cuando utiliza estos conceptos aristotélicos de TG y automatón, en el hecho de que para el sujeto que padece, digamos, este automatismo, que muchas veces se identifica con lo que llamamos el síntoma, funciona como una ley de la naturaleza, o sea, es algo tan necesario como podría serlo la ley de gravedad, o sea, él simplemente no puede dejar de funcionar de esa manera. Con lo cual, algo que era contingente, o sea, algo que se produjo circunstancialmente por un encuentro con un estímulo, si queremos decirlo en términos psicológicos, ¿no es cierto? Sí, Que sí. no podía procesar, de golpe lo que era contingente se convierte en algo necesario para él, ¿no? Alguien que no puede dejar de lavarse las manos, por ejemplo, o el caso clásico de Juanito, ¿no? Que empieza con la fobia a los caballos y no se sabe por qué, pero para él constituye de alguna manera, una fobia y una compulsión a repetición serían como dos manifestaciones de lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de Juanito, lo que tenemos es un encuentro imposible con el caballo. O sea, el caballo es lo que él elude permanentemente, ¿no? Es lo que él no puede encontrarse por el camino y cuando se encuentra con un caballo tiene que contornearlo, ¿no? Tiene que evitarlo, ¿no? Y eso delimita caminos fijos que está obligado a seguir para evitar ese encuentro, ¿no? Y en el caso de aquel que, por ejemplo, se lava 30 veces las manos por día, como ahora nos incentivan a hacer por el tema del coronavirus y demás, o sea, como que Sí, sí, sí. está, digamos, aceptado por el gran otro, ¿no? Que nos está diciendo, sean compulsivos, repitan ese acto porque es beneficioso para su salud, lo cual genera ruido, ¿no? Porque es algo como que te digan que tengas una conducta sintomática. Pero bueno, fuera de esa cuestión circunstancial, ahí es también algo que se está tratando de eludir a través de ese acto que se repite. O sea, siempre hay como algo que entra a dar vueltas en círculo y se repite constantemente, pero hay otra cosa que es lo que se está eludiendo con ese proceso cíclico, ¿no? O sea, se está evitando por un lado y esa evitación, digamos, de lo que no debe encontrarse, hace que se sigan circuitos circulares, ¿no? Justamente para evitar ese encuentro con lo que provocó el síntoma. Entonces, lo que Lacan plantea justamente es que lo necesario y lo imposible son como dos aspectos o dos caras de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que establece justamente también la teoría científica sobre lo que es una ley de la naturaleza? ¿No? Porque cuando en una ley de la naturaleza decimos que es necesario que los objetos obedezcan a la fuerza de gravedad, es lo mismo que decir que es imposible que salgan volando disparados hacia el espacio, ¿no? Entonces, la delimitación que hace una ley de la naturaleza es que hay algo que es necesario
y eso quiere decir que hay otras cosas que son imposibles, ¿no? Y dentro del ámbito de lo necesario es que se dan a su vez posibilidades, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Como que hay dos caras, que son lo que no cesa de no escribirse, pero eso que no cesa de no escribirse tiene como correlato algo que está permanentemente eludido, ¿no? Como imposible. Y eso sería lo real, ¿no? Lo real es lo que no es posible, o lo que es imposible, o sea, lo que no cesa de no escribirse. Lo necesario es lo que no cesa de escribirse, se escribe siempre, ¿no? Compulsivamente. Y eso es correlativo de algo que no cesa de no escribirse, que es lo imposible. Es interesante cómo Lacan da su formulación, ¿no? De estas dos afirmaciones, ¿no? Lo que no cesa de escribirse como lo necesario y lo que no cesa de no escribirse como lo imposible. En cambio, lo contingente sería aquello que cesa de no escribirse. O sea, no se escribía y de golpe se escribe. No pasaba y de golpe pasa. Pero estaba dentro de las posibilidades, ¿no? O sea, algo contingente tiene que ser algo posible, ¿no? Algo posible que de golpe se convierte en algo que sucede, algo que es el hecho, que ocurre en la realidad. Eso sería básicamente lo que Lacan analiza y se pregunta por qué pasa esto, o sea, por qué le ocurre al sujeto de un discurso, ¿no? Que la contingencia se le convierta en una necesidad, ¿no? Es interesante Claro, porque no sucede solamente con lo que Lacan estudia, que es el sujeto del psicoanálisis. Sujeto quiere decir objeto, porque lo que él hace es una reflexión epistemológica sobre qué es aquello que el analista se encuentra enfrente cuando hace este tratamiento que se llama psicoanálisis, ¿no? Pero eso también lo encontramos en otras disciplinas mencionadas, por ejemplo, en la teoría de los sistemas complejos, donde se habla de procesos que se llaman procesos de congelamiento, que quiere decir que un acontecimiento, algo que sucede y podría no haber sucedido, de golpe empieza a repetirse, ¿no? Y adquiere características de ley, o sea, características de necesidad, ¿no? Así que no se da solamente en el ámbito psicoanalítico, se da también en otros ámbitos que tienen que ver con el dominio de la complejidad, de las situaciones fuera del equilibrio, la inestabilidad y otras cuestiones que son estudiadas por la ciencia contemporánea, ¿no? Sobre todo por transdisciplinas. wow, wow, bastante interesante todo lo que mencionas y muy amplio, bastante amplio, ¿eh? De hecho, es una introducción precisa a lo que vamos a tratar, el cómo un acontecimiento que para cualquiera, si se quiere decir cualquiera, puede ser contingente, pues para alguien puede significar el inicio de una repetición, ¿no? El inicio de la compulsión a la repetición. Antes de introducir a la gente todavía un poco más en esto, que creo que per se no es sencillo el entenderlo de inmediato o de forma próxima, luego, pues me gustaría que nos mostraras los símbolos que son Sí, importantes para comprender este tipo de lógica, decirles que los que se van a agregar pues son propios de la modalidad. Recordemos que ya estaban antes el de la negación, la conjunción, disyunción, el de la condición material, bicondicional, negación conjunta y disyunción excluyente. Y claro, bueno, por te cedo la ejemplo, palabra, Daniel. sí, por ejemplo, en la lógica simbólica nosotros representamos una proposición con Sí, una letra, digamos P, ¿no es cierto? ajá, ajá, La letra P podría ser la negación de una proposición, la podemos representar, no sé si se ve ujú, bien, como sí, sí, no P, ¿sí? ok. Ahí estamos ligando a P. Una pregunta, Daniel, una preguntita antes de que sigamos. Ese símbolo yo me lo había encontrado horizontal, da igual si Sí, lo ponemos por algo horizontal, ok, ya está, sí, muy bien, sí, también se puede escribir como un signo menos delante de la proposición, ¿no? Menos P, ok. ¿no? Sí, sí es lo que me di Cualquiera de cuenta al investigar ese tema, es que como que hay algunos símbolos equivalentes, ¿no? No sé claro, si por las diferencias de autor notaciones o... son, Sí, 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 no, digo que que... las notaciones son convencionales, hay algunas que son más habituales, por ejemplo, la Sí, negación puesta así, con esta línea, digamos, era muy es la... común en Rusia, Ah, ok. en la ex Unión Soviética, no sé por qué motivo, pero bueno, ellos adoptaban esa notación, y es más común verla en los manuales actuales así, como para acercarlo más a lo que sería una notación matemática, ¿no? Sí, al Como sentido común, pirámide con podría decirse. Sí, signo menos, ¿no? Porque no es que estamos hablando de magnitudes negativas.
sino que Ujú. acá hay que entender como la Es un negación de no. P. Ajá, claro, te Eh, entiendo. No, después, sigue como ibas, nada más era la pregunta para aclarar, y también para la gente que ya ha investigado el tema, pues que sepa por qué hay estos cambios, ¿no? Adelante. claro, esto sería, no se da el caso de que P, ¿sí? Para decirlo rápidamente, ¿no? P Ujú, puede reemplazarse por cualquier proposición. Una proposición ujú, el contenido informativo de una oración, ¿no? Estamos excluyendo oraciones que no sean informativas, por supuesto, como podría ser una pregunta, una exclamación, ¿no? Una orden, todas esas no serían proposiciones. Las ujú, proposiciones siempre tienen que tener un contenido veritativo, ¿no? Por eso, por ejemplo, se dice que si P, ujú. este, si a P le asignamos la verdad, ¿no? Si P es verdadero, Pues entonces no P como sería. sería falso. Sería falso, claro. O sea, sí es verdad que el Ujú. presidente extendió la cuarentena, es falso que no la han extendido. Para dar un ejemplo de la No, actualidad, ¿no? un ejemplo muy verdadero, Pero sí. Adelante. sí, estos son los símbolos que utiliza la lógica clásica, ¿no? Ujú, Este, P, entonces Q, que se ujú, leería como si P, entonces Q, ¿no? Es un condicional ujú, como lo mencionaste antes. Estos son símbolos que ya existían antes de que se empezara con la ujú. formulación de la lógica Claro. modal, ¿eh? La lógica modal introduce un par, digamos, Mm, de operadores, como se los llama. sí. Uno es el rombo, ¿no? Ajá. Y otro es una especie, me quedé fuera, sí, no. Otro es una especie de rectángulo, ¿no es cierto? Ok. Entonces el rombo representaría lo posible y el rectángulo lo necesario. En Claro. principio, podemos definir uno a partir del otro, ¿no? Porque Claro. uno podría decir, bueno, ¿qué quiere decir que algo sea necesario? O sea, ¿qué quiere decir que es necesario que P? ¿Eh? Ujú, Eso podríamos decir que es equivalente a ujú, decir que no es posible ujú. Que que no. no esté P. ¿No? No es posible que no P equivale a es necesario que P. ¿Sí? Por Ujú, eso la forma en que Lacan ujú, lo necesario lo traduce por aquello que no es posible que no se escriba, ¿no? ujú, O dicho de él, perdón, en realidad en este caso sería lo que no es posible que no suceda, entonces es necesario que suceda. ujú, En el caso de la lógica que utiliza Lacan es un poco más complejo porque es una lógica que podríamos considerar temporal más que modal, aunque ujú, hace referencia a la modalidad. ujú, Porque Lacan que dice, dice, digamos, lo que no cesa de no escribirse, ujú. en realidad eso equivaldría a lo imposible, ¿no? Lo imposible. Ok. ¿Qué es lo imposible y no lo necesario? Porque lo imposible no cesa de no escribirse, o sea, el cesar o no cesar es una cuestión temporal, es algo que sucede a lo largo del tiempo. Si Sí. algo no se escribe nunca, quiere decir que no cesa de no escribirse, ¿sí? O sea, Ujú, permanentemente se está excluyendo de la posibilidad de escribirlo, queda fuera, queda excluido, ¿sí? Queda ujú, negado. No ujú, cesa de escribirse. Ves que no es lo mismo que sucede en este caso, porque en este caso la doble negación aplicada a la posibilidad es la necesidad. En este caso, la doble negación que maneja Lacan, por eso Lacan siempre termina haciendo las cosas de su manera y nos complica la existencia. ujú. En este caso, la doble negación sería la afirmación de lo imposible, no de lo necesario, ¿sí? Que Ok. sería casi lo contrario, ¿no? Pero Ujú, como para él lo imposible y lo necesario son correlativos, esto tiene sentido, ¿no? Porque en ujú, realidad lo necesario sería para Lacan, vamos a buscar otra ujú, hoja, lo necesario sería lo que no cesa de escribirse, ¿sí? ujú. Sería lo necesario. ¿Por qué? Porque es algo que se escribe permanentemente, compulsivamente, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo evitar lavarme las manos todos los días 50 veces, con jabones distintos, ¿sí? Eso sería un ejemplo de necesidad.
necesidad en el sentido del síntoma, ¿no? Entonces, lo que no cesa de escribirse, porque no se acaba de escribir, digamos, siempre vuelve a escribirse otra vez, eso Ujú, sería lo necesario, ¿no? Entonces, esta sería la notación que en Lacan equivaldría a que es necesario que P, ujú. ¿sí? No sé si se entiende. Simbólicamente suena extraño, pero esta Sí, sería la sí. forma en que lo define. En cambio, lo que no cesa de no escribirse, eso equivaldría a lo que necesariamente no se da, ¿no? Que A ver, eso sería una manera de para, definirlo imposible. para Lo que quede más claro, imposible, lo perdón, imposible es lo que es necesario que no suceda, ¿sí? perdón, para que quede más claro, ¿podrías escribir un lado donde está la repetición de ahí mismo? Don- O sea, para que la gente lo ilustre un poco más en su mirada, sobre todo. Sí, O sí, sí. sea, la fórmula que representa la repetición en psicoanálisis. La repetición en psicoanálisis sería lo que no cesa de no escribirse, ¿sí? Ok, ok, No cesa de no escribirse. ok. Y- ajá, Acá P estoy definiendo como escribirse, ¿no? Por ok. supuesto, Escribirse, ok, escribirse. Lo que se escribe, ¿no? Escribirse sería P. Entonces, lo que no cesa de no escribirse, eso sería equivalente a que eso es imposible, ok. imposible. Pero en la lógica modal no se escribiría de esta manera, ¿no es cierto? En la lógica modal se escribiría de esta otra, ¿no? Ok, Lo imposible es lo que necesariamente no ocurre, ¿no? Porque acá P no ok, está reemplazando a escribirse, sino que está reemplazando a la proposición de la cual estamos hablando, ¿no? ok. No sé si lo aclaré o lo oscurecí, digamos, pero Bueno, a mí me quedó lo que hay claro, que yo entender, espero que al público también. lo que hay Sí, que entender es que sí, Lacan, sí, la o sea que forma, bueno, darlo vuelta. Lo que hay que entender es que en Lacan la forma en que lo modal se explica es a partir de una lógica temporal, por eso la notación no es igual y no se puede poner en correlación, ¿no? Porque él sí, habla porque del cesar o no cesar, ¿sí? Que eso es una dimensión temporal, no es una dimensión modal, aunque hay lógicas temporales también, pero él no hace referencia a ellas. Entonces, lo que no cesa de no escribirse sería lo imposible, que en la lógica modal sería lo que es necesario que no se dé, ¿no? Es necesario que no P. Y lo necesario sería lo que no cesa de escribirse. No cesa de escribirse pues se escribe permanentemente, compulsivamente y repetitivamente. ¿Sí? Siempre vuelve a escribirse una y otra vez. No sé si se entiende, es complejo. sí, sí, Pero es lo lo que me que estoy dando cuenta. tenemos que entender es que tenemos esta idea, ¿no? De algo posible, ¿no? Tengo Sí. una pregunta, perdón, tengo una pregunta que ya la traía ahorita en mente. Eh, Cuando dices que es una lógica temporal, es porque la repetición, vaya, pues es el trabajo del análisis que esa repetición no sea necesaria, ¿no? Por eso es temporal. O Sí, porque, ajá, él lo está tomando desde una perspectiva fenomenológica, o sea, lo necesario, ¿cómo se manifestaría a lo largo del tiempo? Como algo que no cesa de repetirse, ¿sí? O sea, lo que no cesa de darse, de ocurrir, eso es lo ujú, necesario, ¿no? ujú, Nunca logramos que eso se termine. Vamos a ya, dar un ya, ejemplo claro, sí. Cuando suelto el lápiz se cae, digamos, eso es algo que no cesa de suceder. Por eso es una necesidad, pero en este caso es una necesidad de la física. Ahora, en claro, el caso de la neurosis, hay algo que no cesa de escribirse, pero no cesa de escribirse de una manera que es incomprensible para el propio sujeto que padece esa imposibilidad y la vive como una ley natural que le es impuesta por otro, ¿no? Un otro con mayúscula, sino que también es algo incomprensible para el propio analista, porque el analista, basado en lo que es posible o imposible para lo que sería la estructura significante del mundo en el cual vivimos y convivimos permanentemente,
eso no sería una necesidad, ¿no? O sea, ¿por qué debería alguien lavarse las manos compulsivamente? De hecho, muchos no lo hacen. Entonces, lo que para él es una necesidad, no lo es para todos, para todos los que llamamos personas normales, ¿no? O sea, que hay algo ahí, ¿no? Que funciona como necesidad en alguien, por esos síntomas, y por eso la diferencia, y por eso es particular, aunque no singular, porque si fuera singular no podría ni siquiera nombrarse, ¿no? Sería infame. Hay algo Aquí ahí, digamos, porque puede operar también en otras personas, no hay una sola persona que tenga un TOC, hay muchos que tienen TOC. Entonces es particular, pero no singular, ¿no? O sea, es de una parte de la gente que le pasa eso, de tener un síntoma determinado, pero es algo que no está establecido como necesidad para el sistema simbólico en el cual nosotros estamos sumergidos, ¿no? Por eso se trata de una necesidad que sin embargo es contingente, porque es una necesidad que se ha dado para esa persona en particular. Si queremos utilizar el concepto de persona, que no es un concepto psicoanalítico, es un concepto de la psicología, ¿no? Pero, digamos, para él sucede que eso es necesario, y lo es para él mismo contingentemente, porque a él mismo le resulta incomprensible, no tiene sentido. Sin embargo, organiza su propio sentido porque es algo que se repite constantemente, ¿no? Y entonces ese punto, de alguna manera, resalta, sobresalta, y es algo que necesita una explicación, ¿sí? O por lo menos necesita ser desactivado, de alguna manera, ¿no? Que para eso una análisis, porque esa necesidad que se le impone y que oculta una imposibilidad, que es lo que debería develarse a través del proceso analítico, es decir, un real, como diría Lacan, imposible que es permanentemente eludido a través de esa repetición, es algo que lo hace sufrir en demasía, ¿no? Como se dice, y sí, eso es lo que hace que sí. la persona vaya a consulta, ¿no? Por lo menos así lo entiendo, ¿no? Como cuando Lacan lo trabaja, lo entiendo de esta manera. Sí, Lo por pienso supuesto. a nivel personal, porque a mí me ha sucedido eso. Yo podría dar una anécdota para que se entienda, creo que ayuda, y no lo hago por narcisismo, sino para dar un ejemplo. Adelante. A mí me sucedía una cosa que era paralela a la otra y yo no podía relacionar. O sea, me sucedía que yo tenía una necesidad compulsiva de leer, ¿no? De leer Sí, sí. para conocer. Tenía, Ujú, ya no era una cuestión de, digamos, querer saber por placer, sino la necesidad de saber. Yo necesitaba saber, entonces necesitaba leer todo lo que encontraba de filosofía, necesitaba leer todo lo que encontraba de educación científica. Había una necesidad de saber, ¿no es cierto? Lo cual, por el Lacan, justamente, es algo que no existe, no existe el deseo de saber. Eh, lo que existe es la pasión por la ignorancia. Siempre que uno quiere saber algo y quiere hacerlo compulsivamente, es porque exacto, hay algo que no quiere saber. Por eso esta exacto. cuestión de que la compulsión, porque no digo la curiosidad eso está muy bien y hay que cultivarlo, pero cuando es compulsivo, hay algo que ahí hace ruido, ¿no? O sea, ¿qué era lo que yo quería evitar a través de este proceso de saberlo todo? ¿Eh? Quería evitar justamente el encuentro con algo que me parecía imposible, ¿no? Que tenía que ver con eso que en realidad sí era lo que quería saber, pero que no iba a encontrar ahí en esos libros, que era saber cómo ser deseado por una mujer. O fíjate, ¿no? Y eso no era algo que desconocía del todo, porque yo me daba cuenta de que tenía esa necesidad del encuentro, pero esa necesidad del encuentro con el otro sexo, a mí se me aparecía en la forma de lo imposible. Yo cuando empecé análisis empezaba diciendo, para mí enamorarme y ponerme de novio con una mujer es imposible. O sea, para mí lo imposible era eso, ¿no? Y eso lo tenía claro, y gracias a que lo tenía claro que podía hacer un análisis más o menos fructífero, ¿no? Porque a muchos les lleva mucho tiempo darse cuenta de qué es lo imposible que está eludido por esa repetición automática de lo necesario. Wow, wow, En mi wow. caso era esto, era, digamos, yo tenía la necesidad de saber, a través del saber libresco, digamos, de la lectura de los libros, para evitar eso que me resultaba, en mi opinión, imposible. Que en el fondo quería decir que no quería saber nada con eso, ¿no? Porque lo que tiene lo imposible es esa cuestión de que más allá de lo que el yo pueda opinar sobre el tema, digamos,
se impone como algo de lo que el sujeto, ¿no? El sujeto del inconsciente no quiere saber nada. Por eso esa cuestión de que siempre tenemos que sospechar que cuando hay una tendencia a repetir algo compulsivamente, eso nos está indicando que hay otra cosa que está siendo eludida permanentemente. Es como que el llenado de acá implica el vacío de este lado, ¿no? Eso que se contornea, digamos, se queda fuera de la propia capacidad de visión, ¿no? Eso creo que es lo que ilustra muy bien Lacan, pero esto ya es otro tema que no es la lógica moderna, con el dibujo del toro, ¿no? El toro que es como una rosquilla, Sí, ¿no? Donde él dice que cuando una persona da vueltas alrededor de la demanda, en mi caso era la demanda de saber, elude algo que está en el medio, que es el objeto A, ¿no? O lo que sería causa de deseo, que en mi caso era el encuentro con lo femenino, que para mí lo femenino era el verdadero enigma, que nunca iba a llegar a conocer leyendo libros, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede entender claramente cómo lo necesario de un lado implica lo imposible del otro, ¿no? En un sujeto, ¿no? Y cómo eso se convierte para ese sujeto en algo que es tan compulsivo como podría ser la ley de gravedad de Newton. Aunque en el caso de la ley de gravedad de Newton se trata de una necesidad natural, que implica imposibilidades naturales. Entonces lo interesante es cómo Lacan advierte, creo que más allá de Freud, porque Freud no está tan claro, que existen para los sujetos del lenguaje, necesidades, ¿no? Que funcionan como leyes de la naturaleza y sin embargo no lo son, ¿no? Y que ni siquiera son leyes en el sentido de las leyes del significante, ¿no? Porque dentro del contexto del lenguaje en el cual venimos a insertarnos nosotros, ¿no? Cuando somos introducidos al lenguaje por la figura del otro, que puede estar representado por un otro materno, por ejemplo, cuando somos insertados en el lenguaje, ese lenguaje no nos está diciendo que es necesario que uno lea compulsivamente y para uno es imposible el encuentro con lo femenino, por ejemplo, como sucedía en mi caso, ¿no es cierto? Sino que eso tiene que ver con circunstancias relacionadas con contingencias que han sucedido, ¿no? Contingencias que terminaron convirtiéndose en necesidades. O sea, algo wow, wow. sucedió de maduración de la sexualidad en ese contexto específico, con la modalidad específica en que fui introducido al lenguaje por el personaje materno, digamos, que fue la que me introduje en ese contexto, más otros más que eran los que introducían el saber disponible para mi familia, en mi caso, en mi vida familiar personal, que hizo que esa contingencia se convirtiera en una determinada necesidad que tenía como correlato una determinada imposibilidad, ¿no? Entonces ahí es claro que la modalidad es algo fundamental, ¿no? Porque hay una lógica en todo esto. Por eso la idea de Lacan de recurrir a la lógica modal, me parece, ¿no? Y Ok, es algo lógico y sensato. hice un pequeño esquema a ver si se ve. Nada más que borré allí porque creo que me había equivocado, no, no es tan sencillo. Tú decías que para ti lo necesario, se puede decir psicológicamente, mejor dicho, mentalmente, era leer para saber, ¿no? Y lo imposible era el encuentro con la mujer. Perdón por la Exacto. estereotipación. Bueno, Te sí, van a fulminar, es el feminista, pero... y espero que no se fijen en que está peor el libro, pero bueno, es como una Biblia, más estereotipado, ¿no? Bueno, el punto es que, ¿cómo podría escribir lo imposible? Porque había puesto una negación de lo necesario, pero también una negación de lo necesario puede ser posible, ¿no? Bueno, lo podemos escribir así, ¿no? Vas, bien, escríbelo. Lógica modal tendríamos, como le dijimos antes, ¿no? Por un lado hay algo posible. Es posible el encuentro con lo femenino, ¿sí? Ok, En mi caso particular, claro. no se daba. O sea, no es posible Ah, ya, ok. el encuentro con lo femenino, ¿sí? P, P, O dicho P, de ok. otra manera, es necesario
Ajá, Es necesario que no me encuentre nunca con lo femenino, ¿sí? ajá. Eso sería la lógica modal estricta, digamos, la Pero, formalizada. aquí En tengo el otra caso pregunta, Daniel, perdón. ¿cómo? Tengo otra pregunta. Cuando se habla de necesidad en ese sentido en Lacan, no es sinónimo de una necesidad fisiológica, es decir, si no tomas agua te mueres. En este caso es una necesidad que le puedes llamar psíquica. Debe haber alguna diferencia o Lacan los tomaba igual. Es decir, si tú, por ejemplo, vaya, mm, este encuentro con la mujer te era imposible, entonces te dedicabas a leer bastante para saber, y esto era necesario, era tan necesario como tomar agua, es decir, cómo lo experimenta el sujeto. Yo sé que puede parecer como, si se quiere, el fin del mundo o como un miedo a lo terrible, si se quiere, pero hay alguna diferencia entre la necesidad fisiológica y, en este caso, la necesidad que está tomando Lacan, la necesidad de la Bueno, repetición. la diferencia biológica es clara, ¿no? No necesita leer para vivir, digamos, para vivir Claro, claro. biológicamente. Pero para mí era absolutamente necesario, o sea, si, si en ese momento me hubieran quitado la posibilidad de comprar libros, Uh -huh. hubiera sido catastrófico, digamos. Eso es a lo que me Lo que refiero. pasa es que Lacan no habla de lo psíquico porque Lacan no es un psicólogo, o sea, no tiene sentido para él Claro. esa forma de decirlo. Eh, Podríamos hablar del yo, sí, podríamos decir que mi yo tenía esa necesidad, ¿no? Eh, y que el sujeto disfrutaba aunque el yo sufría, ¿no? Porque el sujeto y yo no es lo mismo. Digamos, como dice Lacan, el sujeto siempre es feliz. Ok. O sea, por Sí, más que mi yo sufriera de esa imposibilidad del encuentro con lo femenino y de esa necesidad compulsiva de conocimiento, el sujeto es feliz con sus síntomas. Lo que pasa es que es el sujeto del inconsciente el que es feliz con ese síntoma, ¿no? Pero eso estaba claramente indicando que eso imposible tenía que ver también con una necesidad, ¿no? Por eso son las dos caras de la misma moneda. De hecho, bueno, tuve un buen tratamiento analítico que me permitió finalmente el encuentro con lo femenino, digamos, ponerme de novio, casarme, tener hijos, hacer todo eso que para mí era imposible, lo cual demuestra también la eficacia del psicoanálisis que han llevado, ¿no? Así que no me vengan a hablar de psicología con evidencias porque yo creo que ese cambio en mi vida no podría haber logrado con un tratamiento cognitivo-conductual o un tratamiento de ese tipo que va hacia lo específico, ¿no? Que sí, más bien hubiera dicho, este hombre tiene una fobia con las mujeres, vamos a ver cómo hacemos para que tenga un encuentro, pero todo era, digamos, toda esa relación que había en mí entre lo posible y lo imposible y lo necesario, es algo que a un terapeuta que siga alguna de esas líneas llamadas basadas en evidencia se le hubiera escapado, ¿no? No lo hubiera podido entender. no, Solo no, hubiera sido como un bicho raro que hacía cosas que no eran normales y hubiera tratado de desactivar, por un lado, mi compulsión a la lectura y castigo y por otro refuerzo. lado, fobia a la mujer y los hubiera tomado como dos temas totalmente aislados y sin ninguna Ajá, sin conexión. relación. Incluso Exacto. en el análisis que yo hice era claro que estaban ligados uno con el otro, ¿no es cierto? Pero en la perspectiva, digamos, psicoanalítica, estos serían efectos del lenguaje, ¿no? No tiene nada que ver con lo que podríamos llamar un aparato psíquico entendido como una cosa encerrada en la cabeza de las personas que tiene una relación más o menos opaca con un mundo real que está ahí afuera Sí. y que el problema sería un problema de adaptación a la realidad, porque después de todo la realidad también es una construcción simbólica, ¿no? Para Lacan. Lo interesante es cómo en la construcción simbólica que somos de la realidad, que es una realidad siempre histórica y contingente, pero compartida y intersubjetiva, si queremos llamarla de alguna manera, eh, eh, mi situación personal no era una necesidad
para ese sistema simbólico en particular, ¿no? Porque digo, para el sistema simbólico en el cual estamos sumergidos, más bien la necesidad no pasa por leer, ¿no? Pasa por otras cosas, pero pasa por conseguir trabajo, bueno, las cosas que se consideran adaptativas. En Freud era claro que eso era, digamos, universal y atemporal, algo de la condición humana, ¿no? Eso de eh, aprender a trabajar, a amar, ¿no? Los objetivos que se proponía el análisis pasaban por ahí y no eran cuestionados de ninguna manera, ¿no? O sea, para él, para Freud, con su sentido común victoriano, era algo que era claro que había que hacer, digamos, y había que lograr que la persona pudiera hacerlo. Cuando eso le resultara imposible. En Lacan eso está más matizado porque con todo el pasaje por el estructuralismo, para Lacan queda claro que cuando hablamos de la realidad y la adaptación a la realidad, hablamos también de un sistema simbólico contingente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uno es, de alguna manera, un efecto de su época. Y lo lógico en una época determinada es adaptarse de una manera determinada. De hecho, ahora ya lo de Lacan queda desfasado, ¿no? Porque hoy en día se considera adaptativo, por ejemplo, la conducta de eludir el encuentro con el otro sexo, por Ujú. ejemplo, porque se podría meter en una de las categorías de los géneros, ciento y pico de géneros que existen hoy en día, que incluiría el género de la asexualidad o indiferencia hacia lo Híjole. sexual, ¿no? Con lo cual adquiriría el sentido de una, ya que está como palabra en uso ahora, nueva normalidad, ¿no? Hay una nueva normalidad que no es la de la época en la que yo hice terapia. En la época en que yo hice terapia, para mi analista era claro que yo tenía que lograr el encuentro con lo femenino, y hoy en día eso se vería como una cosa machista. O sea, ¿por qué el encuentro con lo femenino va a ser una necesidad para esta persona? Sí, ¿Por qué claro. deberíamos...? Siento. Y claro, porque ya existe lo que se llama el psicoanálisis con orientación en género, y por ahí a mí me hubieran terminado convenciendo de que por ahí lo que tenía que hacer era, no sé, entrar a un convento, hacerme cura, hacer cosas, Sí, sí, sin claro. pensar en que hubiera algo que tuviera que ver con el deseo inconsciente, o sea, con el deseo eludido y elidido, que funcionaba como lo imposible para mí, ¿no? Claro, y que de hecho por esto es una lógica temporal, porque con el análisis pues dejó de ser necesario eso que aparecía casi como una necesidad fisiológica, ¿no? Pero creo que la diferencia, y corrígeme si estoy mal, es que la necesidad fisiológica o física, pues sí sería necesaria, es decir, no es temporal, o al menos en el cronograma que estamos, si lo vemos en términos evolutivos de la especie, pues aparece como necesario hasta que nos vamos a morir. Eh, ya para finalizar Bueno, y agradeciéndote pues la historia que nos compartes, que yo creo que deja súper claro cómo eso necesario pues de la repetición a partir de un análisis puede tomar coherencia con lo imposible y el cómo comprenderlo pues ayuda a vislumbrar por qué aquello que no cesa de escribirse pues está ocurriendo precisamente. Y bueno, pues te dejo con la última palabra, una conclusión final y nos vamos, ¿te parece? sí, sí, simplemente, bueno, es un tema abierto, como ves, no hemos sido tampoco demasiado prolijos, ¿no? Habría que haber empezado por definir qué es la lógica, como la teoría del razonamiento correcto, qué tipos de lógica hay, bueno, qué es la lógica modal, por qué podemos remontarla a tal o cual pensador, pero bueno, hemos hecho lo posible para centrarnos alrededor del tema que nos ocupa, que es el de la aplicación al psicoanálisis, y en particular al psicoanálisis como lo maneja Lacan, ¿no? Sí, Aparte esto es más que nada algo experimental por correlacionar, digamos, dos formas de tratar lo modal que son diferentes, ¿no? La de la lógica modal clásica habitual, que se estudia en cualquier manual hoy en día, y la que maneja Lacan en términos temporales, ¿no? Así que eso wow. puede generar un tipo de ruido de confusión, por eso me pareció importante dar un ejemplo concreto para que se entienda un poco mejor por qué Lacan Sí, sí, sí. lo plantea en términos que no son exactamente los mismos de la lógica modal clásica. Como hace con casi todo, ¿no? Él hace su propia topología, sus propios, por algo a los matemas le llaman matemas y no matemática. Bueno, eh, dice que hace lingüistería y no lingüística. Bueno, con esto Sí. pasa un poco lo mismo, ¿no?
se apropia de estos conceptos modales y los aplica concretamente a lo que era su trabajo, ¿no? A veces muchos olvidan que Lacan lo que hace es reflexionar sobre algo que ya existía, ¿no? Lo acusan de haber inventado una pseudociencia o algo por el estilo, cuando en realidad el psicoanálisis era una disciplina prestigiosa a la cual era común que las personas se sometieran como método terapéutico, y lo que hace Lacan es una verdadera reflexión de carácter epistemológico acerca de lo que está implicado ahí, ¿no? Y por eso tantas referencias a otros saberes que él desarrolla. Y que me parece importante Claro, rescatar lo que lo hace rico y valioso para mí. claro, por supuesto, te agradezco bastante por esta charla, esta clase. Y sí, pues lo que mencionas de Lacan, yo creo que a final de cuentas, si leemos bien a los autores en la filosofía y en psicoanálisis, siempre están tomando conceptos de otros y a veces pues les dan un giro, ¿no? Les dan un pequeño cambio para acoplarlos a su teoría. Y bueno, mientras la teoría en sí misma no mantenga contradicciones, pues me parece que es válida, ¿no? No tiene por qué replicar tal cual lo dijo alguien. De hecho, pues aquí también toma el cliché y el automaton de Aristóteles que él los aplicaba en física, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. pues ahí está. Yo creo que lo importante no es si tomas un concepto de alguien sí o no, sino qué sentido tiene ese concepto en tu teoría, simplemente. Y nada, pues yo en lo personal me voy aprendiendo cosas nuevas, me voy también con una pequeña jaqueca por pensar tanto, sobre todo cómo simbolizar, porque de pronto simbolizar lo que se está diciendo, vaya, seguir lo que se está diciendo es bastante, pero empezar a simbolizarlo me parece todavía como un ejercicio que tiene que trabajarse, ¿no? Es como las matemáticas, puedes saber cómo Sí, resolver sí. una ecuación, pero te Mm, lleva tiempo tener la habilidad para claro. hacerlo rápido, ¿no? Claro, Y en pero ese sentido. también que Lacan no hace una simbolización de la lógica moderna tal como la aplica. Yo hice acá unos dibujitos, Sí, unas sí. letras, unos signos para tratar de darle una forma más formalizada, digamos, algo que Lacan dice en términos coloquiales, ¿no? No es que hay una formalización de la lógica moderna lacaniana. Quise mostrar un poco, así de los Ujú. ponchazos, la diferencia con la formalización que se suele utilizar ahora Sí, en la lógica modal, pero mostrar también que tiene sentido lo que Lacan plantea y que podría dar lugar a un sistema, digamos, formalizado también, ¿por qué no? Y aparte tiene una ventaja el apoyarse en los signos, que es justamente evitar ambigüedades, vaguedades y darle una mayor seriedad a la forma de exponerlo y no limitarse a decir cosas que suenen bonitas o poéticas cuando lo que está en juego es ni más ni menos que la salud mental de determinadas personas. claro. Hacer poesía con eso no me parece lo más práctico, precisamente. Sí, es tema para otro video, Daniel. Igual lo Sí, sí, dejamos pendiente, sin duda. porque sí, de por sí, como tú bien mencionas, iniciamos no dando una introducción a la lógica, sino ya partiendo de la lógica modal. Y yo agradecerles a todas las personas que nos vieron. Si tienen alguna duda, que nosotros las tenemos también, entonces déjenla aquí abajo porque pues hay que dialogar, ¿no? Hay que compartir lo que se tiene y ¿por qué no? Pues también tratar de responder esas preguntas complejas. Y también no duden en dejarnos alguna recomendación, porque ese proyecto es clase sobre Lacan, así que cualquier otro tema que por ahí se les complique, que de por sí per se pueden parecer todos complicados, pero por ahí alguno que quieran que lo tratemos, pues por aquí estaremos. Gracias, Daniel, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.